En esta unidad aprenderemos a usar el editor de curvas. Vamos a verlo. Voy a crear algo sencillo, una animación bastante sencilla, donde voy a solamente desplazar esto, voy a seleccionar, voy a aplicar esto. Bueno, he creado una animación bastante sencilla para ver las opciones del editor de curvas. Vamos a dirigirnos aquí en animación, Graph Editor. Y aquí vamos a ver la representación de la velocidad de esa animación. Vemos que en el frame 1 empieza la curva. Cuando llega a la altura máxima se genera esta forma de la curva y luego regresa al último frame. Vamos a entrar aquí al eje que estamos usando, Z. Una opción que puede activar es aquí en View, se llama Only Select Curve Keyframe, que le va a permitir solamente ver la curva seleccionada. También podemos esconder las curvas como si fueran también objetos. Teniendo esta curva seleccionada, lo que puedo hacer es modificar. Si tomo uno de los puntos, voy a ver que puedo modificar la forma del tangente de la curva. Puedo escalar simplemente con S, como si fuera un objeto. Ahora, al haber ampliado esta curvatura, vemos que el objeto dura mucho más tiempo suspendido y tiene una caída más rápida. Si yo hago lo contrario, veo que el objeto va a demorar en subir y va a tener un pequeño tiempo suspendido. También puedo hacer que esto sea totalmente lineal, seleccionando todos los puntos, clic derecho, y puedo seleccionar la interpolación de esa curva. Si pongo en lineal, vemos que no hay ninguna interferencia, va a ser totalmente constante la animación. También puedo acceder rápidamente presionando la tecla T. Puedo cambiar otra vez a curvas y editar manualmente esa curva. Por ejemplo, aquí estoy diciendo que el inicio sea rápido y la caída más lenta. También puedo hacer al revés, que el inicio sea más rápido y la caída más lenta. Vamos a probar las curvas y la trayectoria, que serían los motion paths. En el caso de Blender, los motion paths se encuentran por objeto. Por cada objeto tiene un motion path. Dentro de las propiedades del objeto, tenemos aquí una sección motion path, que por defecto está desactivado. Para esto vamos a activarlo, pero primero vamos a hacer una pequeña animación. Voy a borrar esta curva que he creado. Voy a hacer un pequeño movimiento en el frame 1. Voy a moverlo hacia atrás y cuando esté en 30, por ejemplo, voy a estar acá. Cuando esté en 15, voy a estar arriba. Voy a desactivar esta opción que había activado. Solamente los seleccionados. Ya. Voy a borrar esto. Sí, solamente voy a usar tener cuadros. Para ver esta trayectoria en el entorno 3D, lo que hay que hacer es activar los motion paths. Los motion paths solamente nos muestra opciones como el inicio del fotograma y el cuadro final del fotograma. En este caso solamente estoy usando, digamos, 60 fotogramas, así que voy a darle aquí, solamente quiero 60 fotogramas, que también se muestre cada un cuadro. Y acá le damos calcular con esta información, digamos OK. Ahora estamos viendo la trayectoria que hace ese objeto según la curva que yo genero. Voy a dirigirme por ejemplo aquí en el 15, me acerco un poco, voy a seleccionar esta curva y la voy a ampliar. Lamentablemente todavía en la versión actual de Blender no es posible sincronizarlo en tiempo real. Lo que hay que hacer para visualizar ese cambio hay que darle un Update Path. Dándole al Update Path vamos a visualizar cómo se refleja el cambio que yo hago en la curva al Motion Path. Otra vez actualizar y veo mi trayectoria va a ser de esta manera. También veo la separación de los puntos. Veo que aquí hay una aceleración. Cuando llega a este punto vemos que los puntos se comprimen un poco, quiere decir que hay una desaceleración. Y finalmente vemos que los puntos también se comprimen aquí, también hay una desaceleración. Cuando los puntos están muy pegados quiere decir que hay una desaceleración. Cuando los puntos están más separados quiere decir que hay más velocidad. Si yo quisiera que todos los puntos sean totalmente iguales, tendría que cambiar a un modo de lineal. Voy a actualizar. Estando en modo lineal vemos que los puntos tienen una separación más constante, pero en este caso me faltó seleccionar aquí el inicio.
Selecciono todo nuevamente, lineal. Ahora sí, en modo lineal vemos que la separación de cada punto es exactamente igual, o sea, no hay ninguna alteración de velocidad, es totalmente lineal la velocidad. Aquí estoy usando dos ejes, por ejemplo el eje Y, que es básicamente desplaza en este eje, y el eje Z es el que manda el objeto hacia arriba, mientras que el eje Y es el que desplaza de manera direccional. Así que puedo decir que el eje Y sea totalmente lineal, pero puedo individualmente decir que el otro eje, que es el Z, este sí que acelere o desacelere. Voy a presionar otra vez aquí para ver solamente los puntos de la selección. Voy a darle T, la tecla T, voy a darle Bezier. Actualizo el pack. Lo que voy a tener es que el objeto va a desplazarse totalmente lineal, pero a la hora que suba va a tener una pequeña curva. Voy a mover uno de los ángulos. Lo que estoy haciendo aquí es manipular solamente la subida. También puedo hacer que sea al revés. Voy a ir aquí, presiono T, que esto sea totalmente lineal, pero que cuando avance tenga cierta aceleración y desaceleración. Lo actualizo aquí, veo que los puntos se pegan más, quiere decir que va a ser un poco más rápido y más lento. Puedo exagerar eso aún más, voy a rotar un poco, actualizo. Tengo aquí una desaceleración, cuando llega al medio acelera, cuando llega abajo desacelera. Aquí lo que hago es que el inicio sea lento, el medio centro sea rápido y termina lento. Vamos a ver. Que va lento y el medio acelera. También puedo hacer lo contrario. Voy a rotar esto otra vez. Si bien la actualización es mucho más separado, quiere decir que va a ser más rápida la salida. Cuando llega al centro va a ser más lento y cuando llega al final más rápido. Si queremos que se quede más tiempo, podríamos ir al otro eje, al Z, y también hacerlo Bezier, no tan deformado. Y lo que va a tener es un pequeño tiempo suspendido. Vamos a editar un poco más en la curva para hacer mucho más marcada esa suspensión. También podemos disponer de algunos presets que tienen predeterminadas ciertas curvas para poder simular, por ejemplo, un rebote. Para esto voy a hacer algo bastante sencillo. Voy a borrar nuevamente estos keyframes. A ver, voy a seleccionar todo. Voy a plantar un keyframe aquí y otro keyframe al final. No, perdón. El rebote no es hacia la frente, sino hacia arriba. En este caso, como he usado el eje Z, selecciono el eje Z, derecho, interpolación y rebote. Voy a decirle que en 30 esté por acá y en el 60 otra vez caiga para que sea totalmente el rebote. Voy a decir otra vez aquí. Vamos a empezar desde arriba. Vamos a borrar este keyframe en medio para que se note mejor. Ahí se nota mejor. Voy a darle una altura más para que se defina y ahí la caída. De esa forma puedo también hacer automáticamente un rebote. Otra cosa que puedo cambiar, por ejemplo, elasticidad. Puedo seleccionar esos dos keyframes otra vez y cambiarlo a este otro modo. También es posible agregar ciertos modificadores a las curvas. Por ejemplo, voy a regresar otra vez a Bounce, que es los rebotes. Voy a desplegar aquí esta ventanita. Selecciono la curva Z. Y por este lado vamos a tener aquí algunas opciones, pero la que nos interesa es Modifier. Por ejemplo, una de las cosas que puedo usar con bastante frecuencia puede ser el Noise, donde va a agregar un ruido para dar esa simulación de cámara en movimiento. Quizás este no sea el mejor ejemplo, pero vamos a probar otra cosa. Voy a decir que quiero que avance, a ver.
Ven que a la hora de avanzar tiene ese movimiento que le he dado. Está moviendo solamente en el eje Z. Y voy a borrar el keyframe del medio. Selecciono X. Modificador. Le doy Noise. Ya se empieza a notar el ruido en el movimiento. Puedo modificar sus valores para ampliar la escala, para hacerlo más caótico, o también subir la fuerza, ¿no? La intensidad. Esto sí automáticamente se visualiza. Aquí el eje Y me parece que tiene todavía el preset del rebote. Voy a decirle que sea nuevamente lineal para que se vea cómo avanza. Voy a actualizar esto. Actualizando el pack ya veo que la trayectoria que está haciendo el mono. Estoy modificando en este caso solamente el eje X. Voy a decirle que de repente no es mucho, 5. Veo ahí la trayectoria que está siendo afectado por el ruido del modificador que he utilizado. También puedo simplemente apagarlo en caso que no lo necesite. Aquí tengo todavía el ruido, me parece que es por el otro eje. A ver. Sí, el eje 0 también tiene ruido, voy a apagarlo. De esta manera podemos decir qué eje queremos que tenga ruido. Voy a ir a X y quiero que X esté el ruido. Este ruido también puede ser aplicado en la rotación. Por ejemplo, Y para que se noten, que debe verde. Voy a borrar el punto central, voy a mover un poco hacia arriba para que tenga una pequeña rotación. Algo muy sutil. Y le voy a agregar el modificador de ruido, Noise. Aunque aquí se nos genera todo este ruido. Bien, ahora a la hora que avanza está rotando. Puedo manipular esa escala, subirla más. Porque demasiado, 5. Si mezclo todos los efectos, voy a tener un movimiento mucho más caótico. El pad también podemos eliminarlo si ya no lo necesitamos, X. Tenemos también otros modificadores que cumplen funciones distintas, pero no vamos a ver todos. Podemos ver el Cycles que permite repetir. No es el relaxador, sino permite repetir una curva. Si yo tengo, por ejemplo, un salto, puedo agregar este modificador y me va a completar los saltos de manera infinita, ¿no? Mucho más adelante vemos que se sigue visualizando el efecto del modificador. En caso nos perdamos, por ejemplo así, de donde estábamos, presiona solamente inicio y estarían centrándose nuevamente donde estaban. Voy a apagar estos modificadores. Vamos a ver otro ejemplo con las curvas. Tengo el auto keyframe activado y luego en 0 y otro también 0. Una de las opciones que nos faltó ver es la interpolación. Vamos a ver, selecciono una parte, voy a dar interpolación y puedo cambiar aquí la forma como se va a comportar la curva. Cuando aquí estoy dando una desaceleración. Para poder cambiar de esta forma tenemos que seleccionar dos puntos continuos. Seleccionando esos dos puntos continuos ya puedo cambiar el perfil de la curva. En este lado también puedo hacer lo mismo, cambiar que sea de esta forma, que sea más lento, o que sea más rápido también. Puedo disponer de perfiles de aceleración o desaceleración en este menú, donde tengo, por ejemplo, aquí inicio, que sea lento. También puedo decir que sea rápido. Rápidamente puedo simplemente aplicar el perfil aquí. También podemos disponer de opciones de la interpolación de la línea.
Podemos manipular el ángulo con las opciones que nos da. Si vemos al inicio tiene una tecla asignada, también podemos ir directamente con esa tecla asignada que sería V. Y podemos separar el ángulo, por ejemplo free, voy a romper ese vínculo y hacerlo manualmente. Voy a poner todo en modo Bezier para que se vea. Puedo romper ese vínculo y editar de manera personalizada. Y para regresar tendría que nuevamente cambiar ese ángulo, tipo alineado, o el tipo vector también, o automático. Hemos visto cómo utilizar el editor de curvas para mejorar nuestra animación. Nos vemos en la siguiente unidad.